Bé, continuem. Sí, perfecte. Bé, comencem aquesta taula rodona sobre noves recerques en Game Studies, tendències de disseny, art games, influencers. Es tracta de descobrir ara la recerca de joves investigadors, investigadores, recentment doctorats, que han abordat diverses facetes que es complementen, que són realment rellevants per entendre com va evolucionant la cultura del videojoc, els debats al voltant de videojocs, de la cultura del mitjà, etc. Passo a presentar-vos les 4 persones que faran una ponència d'uns 20 minuts, hem dit, i després tindrem temps per debatre amb ells. Mario Barranco, a la meva esquerra, és doctor per la UPF amb una tesi doctoral titulada Xenoludens, efectos no humanos en el videojuego contemporáneo, on va repensar l'estètica del videojoc a través de la teoria de l'art, la filosofia de Deleuze i l'art algorítmic contemporani. Al seu costat està el Mateo Terrassa, que és professor a la Universitat de València i a la UOC, especialitzat en Game Studies, i la seva tesi doctoral es va dedicar al tema de l'estètica de la dificultat en els videojocs, una tesi que va ser publicada en format llibre amb aquest títol o similar, a través d'aquest concepte de l'estètica de la dificultat a l'editorial Shangri-La. I al seu costat tenim a l'Ona Anglada, que és doctora UPF, actualment investigadora postdoctoral, Juan de la Cierva, a la UB, també vinculada a la UOC. La seva tesi va tenir com a títol Lectures queer de l'amistat entre gamers i darrerament ha treballat també en projectes de recerca al voltant de discursos de creadors de contingut i / influencers relacionats amb el món del videojoc. Doncs, una vegada fetes les presentacions, donem pas al Mario. ¿Es aquí? ¿Se escucha? Vale. Muchas gracias. En primer lugar, a ver que me ubique. Vale. Vale. Bueno, lo que comentaba, estoy muy agradecido de estar aquí participando en estas jornadas, entre otras cosas por estar, de hecho, aquí delante y siendo compañero de mesa de gente a la que admiro y con la que, de hecho, dialogo en la propia tesis doctoral, ¿no? Con la que escribí hace ya, bueno, en realidad la defendí hace poco, pero da la sensación de que fue hace mucho. Y es, pues para mí es un honor, la verdad. Así que mil gracias también a Oliver por la invitación y para que comparta un poco estas ideas. Realmente mi tesis, el proceso de mi tesis doctoral es un poco particular porque yo opté por la modalidad de investigación aplicada. Esto, digamos que se terminó resolviendo en un tochaco de 450 páginas y además intentar hacer el prototipo de un videojuego que fuera en sí mismo una suerte de ludoensayo o de versión jugable de las cosas que yo desarrollaba en la teoría, ¿no? Aquí tenéis algunas imágenes que, bueno, aunque la presentación de hoy no va de esto, es este Walking Simulator abstracto que quedó concretado en forma de un prototipo, pero hoy no vengo a hablar de esa parte de la investigación, de mi tesis, sino más bien de la teórica, ¿no? De toda esa investigación más sesuda, digamos, que también hice en su momento y que bueno, quería compartir algunas ideas. Cuando me he vuelto a enfrentar a todo el material he sufrido eso de que realmente he entrado en colapso intentando resumir. Es imposible, ¿no? Y yo creo que se pasa mucho tiempo después de terminar la tesis intentando comprender qué hizo, ¿no? Y intentando darle forma a todo eso, y creo que me toca todavía ese trabajo. Así que bueno, me pido disculpas ya un poco por el caos un poco y la confusión quizá de las ideas que voy a presentar. Pero bueno, mi tesis principalmente proponía una teoría de los afectos desde una perspectiva deleuziana para pensar el videojuego contemporáneo, y no solamente el videojuego contemporáneo, sino también muchos fenómenos de la cultura ludificada actual, ¿no? Esto metodológicamente implicaba como un esfuerzo muy concreto, que era coger de aquí y de allá lo que este filósofo Gilles Deleuze decía de los signos, ¿no? Siempre Gilles Deleuze decía que intentó 2 cosas en su vida: una teoría del acontecimiento y una semiótica completamente esquizo, completamente delirante, de hecho, pero él intentó hacer esos sistemas teóricos del signo.
Y mi tesis ha sido un intento de sistematizar o formalizar, si eso es posible, algunas de esas intuiciones semióticas de Deleuze para pensar la cuestión afectiva, ¿vale?, en el videojuego contemporáneo. Entonces vamos por partes, porque sé que son muchas cosas, ¿no? Lo primero es que fue central en mi investigación la noción de afecto, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y no es una noción fácil ni evidente, tiene una gran complejidad. Yo aquí pongo algunas de las definiciones con los que hay autoras y autores que han dado del afecto, y se puede ver que esta polisemia es el reflejo de muchas diferencias, no solamente teóricas, sino también políticas, ¿no? Principalmente, yo diría que existen en la teoría afectiva, en el giro afectivo, dos tendencias. Una que hereda principalmente categorías y nociones de Spinoza, de Deleuze, Masumi, que es traductor de Deleuze y que de alguna manera pues, ha extendido la palabra deleuziana, que plantean un discurso del afecto muy abstracto, ¿no? Un discurso del afecto muy abstracto, como una cosa que no se puede reducir a las emociones, sino que es algo más, ¿no? Mientras que tenemos todo este otro bloque, ¿no?, de normalmente pensadoras, ¿no?, que han intentado plantear que no distinguir, por ejemplo, entre emoción y afecto, y entender que al final una emoción es un afecto y que todo afecto está situado históricamente y representacionalmente, ¿no?, en cuerpos, ¿no?, concretos, y esos contextos deben ser tenidos en cuenta. Entonces, un poco hay como estas dos dimensiones, ¿no?, de la discusión. Yo creo que al final es un poco como, yo a veces lo pienso como cuando uno se enamora, pues siente emociones, ¿no?, y siente emociones más o menos concretables. Uno puede identificar, vale, estoy enamorado, ¿no?, pero luego también, o por lo menos a mí me pasa, debajo de todas esas emociones que uno identifica hay un movimiento, un mare magnum de intensidad, ansiosas, de altibajos, de sensaciones muy viscerales que ya son más difíciles de identificar con un contenido, ¿no?, concreto. Decir, estoy sintiendo esto y estoy sintiendo lo otro, ¿no? De hecho, para mí enamorarse a veces es como enfermar. Entonces, es esa dicotomía, ¿no?, entre un afecto que es algo más profundo, difícil de identificar, ¿no?, algo que escapa, y la emoción como un contenido culturalmente significado, es la dicotomía que ha vivido un poco la teoría de los afectos. Pero considero que esta dicotomía, y es uno de los puntos de partida de mi tesis, es más bien artificial, ¿no?, porque yo creo que hay un punto de reconciliación que es lo que yo he intentado explorar a nivel teórico y conceptual. Principalmente el problema de plantear el afecto como una cosa tan esquiva es que luego no puede ser leído en las imágenes, no puede ser leído y estudiado, interpretado, y esto entraña muchos problemas, no solamente epistemológicos, sino, insisto, también políticos, ¿no?, porque al final necesitamos entender de qué estamos hablando, ¿no? Mientras que esta otra línea sí que plantea la importancia de que los afectos tienen formas y esas formas se pueden encontrar, ¿no? Entonces, la teoría de los afectos ha llegado al videojuego, yo creo, desde hace unos años va ganando cada vez más fuerza. Aquí pongo algunos de los términos así principales, bueno, ciertos vectores donde se está hablando de afectividad, ¿no? La propia tesis de Mateo Tarrasa a mí me dio muchas claves también, porque él, no sé si lo contará él, pero bueno, ha trabajado también la cuestión de la dificultad afectiva. No voy a entrar ahí, pero quiero decir, hay cada vez más personas pensando en esta dirección. Es decir, que hay una dimensión afectiva en el videojuego que tenemos que tener en cuenta, ¿no? A ver, yo de alguna manera, lo que me interesaba, de alguna forma, es decir, en contra de muchas de las críticas que ha recibido esta visión que os he dicho más etérea de los afectos, que Deleuze, por lo menos Deleuze, en su filosofía y en sus semióticas, sí que encuentra unas formas legibles en el afecto, ¿vale? Es verdad que es un afecto muy abstracto, pero al contrario de lo que pueda parecer, sí que se puede localizar en expresiones estéticas concretas, ¿no? Entonces, a mí me interesa la idea de Eugene Brinkema, que habla de un formalismo de los afectos, ¿no? Me interesa la posibilidad de decir, pero pensemos, busquemos cuáles son las formas de los afectos también en la propia experiencia videolúdica, ¿no?, en sitios concretos, en situaciones específicas. Pero digamos que más allá de lo que plantean Aubrey Abel o Eugene Brinkema, pues yo creo que hay que recuperar, esto no hay que hacerlo a costa de sacrificar pues, las categorías que desarrolló Gilles Deleuze, ¿no? Entonces, bueno, aquí no me paro, pero ni un segundo, porque sería demasiado para el cuerpo. Casi todo lo que tengo por aquí es un poco... Entonces, metodológicamente, mi tesis termina formalizando una suerte de transemiótica que de manera modesta
quiere ser una contribución a los estudios del signo y de la significación en el videojuego, que tienen, como bueno, ya sabréis, toda una tradición. Y aquí tengo a Oliver, que para mí ha sido, pues, bueno, en mi tesis, una referencia ineludible, central a la hora de pensar desde su sistematización, ¿no?, que le ha hecho el lenguaje videolúdico, pero claro, yo añadiéndole básicamente las torsiones y las locuras prácticamente delirantes que Deleuze hace con las cuestiones de la semiótica, porque Deleuze coge categorías de Peirce y de otros semiólogos y las retuerce y las reinventa de formas muy extrañas. Pero el reto de la tesis era, voy a tomarme en serio las aportaciones de Deleuze como aportaciones semióticas, vamos a ponerlas un poco en relación con lo que ya existe en este sentido. Y luego, por supuesto, he tenido que tener en cuenta la corta pero intensa tradición de gente que ha intentado pensar el empirismo trascendental de Deleuze aplicado a los videojuegos, y aquí hay un libro fundamental que ya se ha vuelto un poco canónico, que es el de Chiara Kremin, el cual pues en la tesis yo problematizo, ¿no?, y también cuestiono, porque me parece que es lo más interesante. Porque una de las cosas que yo veía más claramente en los trabajos que aplicaban a Deleuze, ¿no?, al videojuego, es que una de las cosas que se olvidaban, que de alguna forma no aparecían en esos textos, era, por ejemplo, la importancia de la creatividad de las jugadoras, ¿no? La creatividad de las jugadoras que subvierten las reglas de las partidas, ¿no?, que incluso rompen el juego, ¿no? Chiara Kremin dice, el juego tiene que ser jugado por una jugadora, no por un hacker, ¿no? Y esto a mí me parece tan antideleuziano, o sea, que hay cuestiones donde he tenido que problematizar también la idea de Chiara Kremin. Los juegos están para romperse. De hecho, desde un punto de vista deleuziano, en esas rupturas es donde se pueden detectar líneas de fuga revolucionarias. Aquí hay una cuestión que es, me gusta como señalizar, madre mía, estoy viendo el tiempo, me gusta pensar, bueno, siempre marcar de Deleuze, que es el hecho de que lo que le interesaba a Deleuze, a toda la filosofía de Deleuze y a la semiótica deleuziana, etc., es la gran pregunta por la novedad. ¿Cómo surge lo nuevo? Esa es la gran pregunta que gravita siempre en torno a estas teorías, a estas filosofías, ¿no? De hecho, lo que de alguna manera persigue Deleuze, que eran estas semióticas, es comprender en qué condiciones semióticas se escapa del hábito y se producen líneas de fuga. O sea, estudiar en qué ensamblajes de signos concretos se producen condiciones revolucionarias para la emergencia de lo nuevo. Honestamente, yo creo que ese es el objetivo, ¿no?, de estas semióticas. Es una semiótica revolucionaria en ese sentido, o tiene esa aspiración, ¿no? Entonces, claro que tenemos que entender la creatividad, ¿no?, de las jugadoras y formarlo. No voy a explicar esto, simplemente muestro aquí algunas de las tablas y clasificaciones que voy haciendo en la tesis. Y ahora paso muy rápidamente a explicar algunas de las partes troncales o dimensiones principales en las que yo en la tesis trato de pensar el afecto, ¿vale? Realmente, aquí me baso un poco en estas distinciones entre muy generales, aunque después las dinamito, también en la propia tesis, que es las formas del juego, las formas del jugar y también lo que podría ya corresponderse pues, con lo que aquí Miguel Sicari, me da mucho pudor porque estoy hablando de referencias que manejo, ¿no?, en mi propia tesis, están aquí la gente que ha creado los conceptos, entonces es un poco... Pero bueno, Miguel Sicari llamaría playfulness, ¿no?, actitud lúdica, ¿no? Es decir, cómo hay esas diferentes dimensiones del jugar. Yo quería rastrear las formas del afecto o las modalidades del afecto, de la experiencia afectiva, en todas y cada una de esas dimensiones. Entonces, bueno, eso implicaba pensar el afecto como forma estética del game, afecto como forma performativa del play, y esto, para ilustrarme, bueno, a ver si lo consigo. Muy rápidamente es necesario que diga, porque estoy hablando de afecto, pero no he dicho cuál es la definición por la que yo apuesto un poco dentro de la tesis, claro, que es una definición que viene de Deleuze, ¿vale? Entonces, de una manera muy rápida lo ilustro con esta conocidísima, archiconocida escena de Ozu, ¿no?, donde tenemos en primer momento el rostro de la hija feliz y el rostro de la hija seria, triste. Bueno, es ambiguo, esa es una cuestión importante también, ¿no?, que los afectos no son tan claros, ¿no? Y sabemos que, bueno, Ozu monta esta escena de la siguiente manera. Primero muestra la alegría, luego corta ese largo plano del jarrón, ¿no?, y después vuelve a mostrarnos la tristeza, ¿no? Entonces, lo que me interesa es que Deleuze mismo plantea que lo que hay aquí, aquí se puede ver claramente en qué consiste el afecto para él. Porque el afecto, podríamos decir rápidamente, bueno, pues es la alegría y la tristeza, ¿no? O sea, son los dos afectos que están en esta escena. No, el afecto realmente es el intervalo que hay entre esos dos estados, ¿vale? Eso es lo que lo vuelvo complejo y esquivo, la idea del afecto deleuziano. Es la transición que hay entre esa alegría y esa tristeza, que además, y esto es importante,
lo ocupa un plano donde no ocurra nada, o sea, donde hay un jarrón, ¿no? Donde en principio aparentemente no pasa nada, ¿no? Y ese intervalo se cubre con un objeto no humano, ¿no? Pero que sin embargo, dice Deleuze, es rostrificado, como si el jarrón funcionara un poco como, bueno, aquí entramos en delirios un poco de más, ¿no? Pero no sé si me explico, ¿no? Es muy importante entender para Deleuze que efectivamente el verdadero afecto está entre los estados, entre las emociones. Y esto tiene sentido en relación a lo que decía antes de la producción de lo nuevo. Lo que le interesa a Deleuze es encontrar esos afectos escondidos entre la alegría y la tristeza. En el paso de un afecto a otro hay quizá un afecto no encontrado, un afecto extraño, que quizá tenga la potencia, una semilla de una actitud, una interpretación revolucionaria. Eso es lo que interesa a Deleuze, ¿vale? Yo quiero señalar eso siempre. Pero bueno, básicamente, entonces decimos, ostras, entonces el afecto es un intervalo donde hay como variaciones, ¿no? Intensivas. Uf, qué cosa más abstracta. Bueno, la realidad es que yo creo que esto se puede terminar concretando, ¿no? De alguna manera en formas que son legibles en las imágenes. No me da tiempo a nada, pero yo tiro hasta donde llegue y si no ya después completamos en el diálogo. Todo esto Deleuze lo cuaja en expresiones formales muy concretas. Dice, el afecto es un intervalo, pero hay espacios afectivos. Y esos espacios afectivos, por ejemplo, son justamente espacios del intervalo. Espacios que existen entre las coordenadas, entre los contextos, ¿no? Y habla mucho de los espacios desconectados, espacios vacíos, lo que él llama espacios cualesquiera. Esto él lo ilustra con ejemplos del cine de Antonioni, con ejemplos de Bresson, etcétera. Pero una de las cosas que yo me dedico a hacer en mi tesis en uno de los últimos capítulos es indagar hasta qué punto esta figura de Deleuze que él plantea como espacios afectivos, de los espacios cualesquiera, está plagada, o sea, está llena con las características además específicas que él planteaba del espacio cualquiera en el videojuego contemporáneo, ¿no? Y me pongo a rastrear hasta qué punto estos espacios, de hecho, se producen en el videojuego contemporáneo para, de hecho, hablarnos de diferentes emociones, como pueden ser la depresión, la disociación, el terror, ¿no? Espacios que son blanco sobre blanco, pero que de repente uno tiene que afectar precisamente para poder darlos a ver, ¿no? Afectar con las ondas sonoras, afectar con la pintura, ¿no? Aquí pongo dos ejemplos rápidos, ¿no? Y que realmente nos hablan de un tipo, son espacios que se están utilizando para hablarnos de un tipo de afectividad, ¿no? Muy concreta. Estoy reduciendo mucho la cuestión, pero lo que me interesaba es que, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del afecto como forma estética, ¿no? Como una forma del diseño, ¿no? que tiene lugar en los objetos, en las texturas y demás, ¿no? Pero luego también, como digo, siempre estoy tratando de trabajar en mi tesis la parte de cómo esto se traduce en una forma performativa del play, del jugar afectivo. Y esta misma idea del espacio cualquiera, por ejemplo, a mí me interesa porque se encuentra de forma muy evidente en una práctica, en prácticas, digamos, heréticas de juego, como puede ser el glitch hiking, la búsqueda de... Yo no sé para qué me apunto tanto texto, luego no leo nunca nada, digo otra cosa. La búsqueda de bugs, agujeros dentro del escenario, dentro de los escenarios y los límites del juego, para salir, digamos, a todas esas zonas, digamos, que no han sido diseñadas, que no han sido pensadas para que sean recorridas por los jugadores. Y son auténticas landas, auténticas tierras baldías llenas de polígonos, modelos descartados, espacios desconectados, llenos de agujeros donde hay una lógica otra, ¿no? Y curiosamente, también estos espacios que se descubren a través de una forma herética de juego corresponden perfectamente a los caracteres del espacio cualquiera, como plantea Deleuze, ¿no? Entonces me parecía interesante ver esto, ¿no? Cómo se puede trabajar con estas dos dimensiones, ¿no? A través de categorías estéticas muy, muy concretas. Vale, tengo que aterrizar un momentito en los papeles, aunque sé que me queda nada. Sí, los tengo aquí dibujados, los 3 minutos. Vale. Entonces, la tercera dimensión, un poco de la tesis, tenía que ver con encontrar el afecto como una actitud lúdica, ¿no? Y esto... Básicamente, bueno, ya lo he mencionado, ¿no? Me inspiro bastante en esta idea del playfulness, ¿no? Y de la plaything, ¿no? Como encontré durante mi investigación una serie de tendencias en el marco de lo que se llama academicismo paramétrico, de formativismo crítico, ha recibido diferentes nombres, de académicos que se proponen de alguna manera ludificar sus análisis de la cultura, ¿no? Y esto lo hacen a través de, por ejemplo, imponerse reglas para extrañar los textos, ¿no? Es decir, la idea del perspectivismo, del deformativismo, es exactamente que la mejor manera de comprender un texto, sea audiovisual, sea literario, sea videolúdico, es intervenirlo. Entonces,
es deformarlo. Por ejemplo, en este caso vemos cómo sustraer ciertas palabras de un poema puede revelar, puede forzar la emergencia de patrones, de sentidos, ¿no? Entonces me parecía interesante porque todo esto se puede ver también en el cine, en lo visual, es decir, eliminar personajes de escenas. En fin, hay muchos ejemplos, ¿no?, de esta especie de deformativismo generalizado, ¿no? Y todo, de alguna manera, este deformativismo no deja de consistir justamente en maneras de afectar, ¿no?, afectar las películas, afectar las ficciones, afectar la manera en la que visualizamos para, de alguna manera, desprender potencias, ¿no?, imprevistas en el análisis, ¿no? Y de esa manera las deformaciones que nosotros imprimimos, ¿no?, sobre aquello que estamos pensando también nos afectan a nosotros, afectan a nuestro análisis, a la interpretación que estamos haciendo. Entonces veía aquí una modalidad afectiva muy interesante, ¿no?, que se podía, por supuesto, poner en relación, y es lo que trato de hacer en también toda la primera parte de la tesis, con la cultura del speedrunner, con la cultura también del slow runner, ¿no? Hay una parte, pues eso, donde dialogo, por ejemplo, con cuestiones que Víctor, aquí presente, pues trabaja muy bien, como el slow game, el slow play, ¿no? Porque también trabajo la cuestión de que, es decir, es igualmente herética una partida, ¿no?, que se distrae en precisamente pequeños tiempos muertos, pequeñas derivas, ¿no?, más movidas por una expresividad afectiva que por un objeto, digamos, hiperlúdico, ¿no?, focalizado en la interacción, ¿no?, sino más bien experiencias que dan cabida a una interpasividad, ¿no? Entonces, un poco todas estas cuestiones yo las manejo en toda la tercera pata un poco de la tesis, que es la que cubre la cuestión de una cultura ludificada, ¿no? Vale, ahora sí, que después de este acelerón absurdo donde me he saltado todo, voy a descender un momentito para cerrar, al menos, que tenga algún tipo de coherencia en estos 20 segundos. Que es, básicamente, con esto quería dar una pincelada rapidísima de cómo, a nivel teórico, mi esfuerzo ha sido crear un modelo, ¿no?, que articule, al menos en estos 3 niveles, el afecto como forma de juego, como forma del jugar y como actitud lúdica, ¿no? Y cómo, de hecho, permean y se traspasan y se interpenetran. De hecho, esta distinción es muy poco deluciana y es puramente nominal. La realidad es que en la tesis lo que exploro es justamente... Vale, ya está. Está aquí, ¿no? Cerrar por el... No, ya está, justamente cómo esas dimensiones implosionan. Sé que esto ha sido un atropello, pero es que no podía ser de otra manera. Ya si acaso en otro momento ya lo desarrollamos en diálogo, pero... Ha estado muy bien, Mario, no te preocupes. Gracias, Mario. Es el turno de... Sí. Qué intensidad. Es el turno de Mateo Terrasa. Sí. Yo voy a bajar la intensidad mucho. Yo tengo ya bastante más aterrizado todo lo que estuve trabajando... Uy, se ha descolocado un poco esto, pero bueno, no pasa nada. Lo que trabajé en la tesis. Primero, gracias, Oliver. Gracias por permitirme también estar aquí en esta mesa, compartiendo con Mario y Ona este espacio. Yo vengo a hablar también del trabajo que hice en la tesis y de cómo este trabajo acabó formando parte de la colección Ludografías, en este libro que tenéis ahí, La estética de la dificultad, teoría y motivos en el videojuego. Este trabajo, en realidad, no he puesto el cronómetro, bueno, llevo unos minutos ahí, pero bueno, no pasa nada. Este trabajo, aunque aquí ya he puesto todo lo principalmente relacionado con la estética de la dificultad en la que he estado trabajando, empieza ya de unos cuantos años antes, en el TFG, en el que hablé del reto directamente, no de la dificultad, sino de la configuración del reto a partir de géneros o subgéneros concretos. Luego, aquí en la Pompeu Fabra le di otro matiz en el máster, a partir de, también metiendo referencias a Deleuze. Yo confieso que no lo acabé de entender, pero parece que más o menos funcionó bien el trabajo que hice, y que toma forma final en estas dos partes que son la tesis, El alma oscura del juego, de 2021, y el libro publicado por Shangri-La, como he comentado, en 2022. Luego, esto también, aunque tengo otros trabajos que, como apunto aquí, se centran en la estética de la dificultad, es algo que me persigue y más o menos está en casi todos los trabajos de los que hablo, sea de ecogames,
sea de hablar de distopías en Frostpunk y todo esto, siempre tengo algo de lo que decir a partir de esta estética de la dificultad. Aquí, como digo, se ha comido una parte la presentación, pero bueno, es lo que hay. Se entiende más o menos lo que dice. ¿Qué es la dificultad en el videojuego? Sería la pregunta inicial desde la que parto en todos estos trabajos que he estado realizando. ¿Qué es exactamente la dificultad? Podría hablar de ciertos referentes, porque en realidad, aunque el reto sí que es un elemento que ha estado ahí en muchos trabajos previos al mío, el The Art of Failure, por ejemplo, de Jesper Juhl sería uno de los principales a partir de los que empecé este primer TFG, pero al hablar de la dificultad ya nos vamos a trabajos un poquito más recientes. Por ejemplo, el de Patrick Jagoda para mí fue muy iluminador, pero también otros trabajos un poquito más cuantitativos, como el que apunto aquí la última referencia, u otros trabajos que no lo tocan directamente, pero sí que en los que la dificultad forma parte de un modo u otro. Aquí Annabelle, que ya lo ha mencionado Mario, por ejemplo, sería una pieza esencial para pensar desde los afectos esta dificultad, pero uno de los principales sería tal vez el Real Games de Mia Consalvo y Christopher Apol, en los que hablan de cómo se configura esta idea del videojuego real, ¿no? Y cómo la dificultad forma parte de esta cuestión. Volviendo a la pregunta inicial, ¿qué es la dificultad en el videojuego? Lo que me empecé a preguntar yo era, vale, la dificultad en el videojuego, luego voy a volver a esto, se presenta principalmente desde el reto, es decir, el reto de habilidad mecánico clásico, pero a mí me parecía una visión un poquito limitada si queríamos pensar el videojuego como algo más, no solo un mero entretenimiento, etcétera, que también está muy bien que sea un mero entretenimiento, pero podríamos elevar un poco más el discurso en torno al videojuego. Entonces me pregunté qué elementos pueden hacer que un videojuego sea considerado difícil, porque hay que tener siempre en cuenta la perspectiva personal, qué consideramos difícil, y cómo pensar la dificultad más allá de estos estándares mecánicos, etcétera. La dificultad siempre ha tenido una relación muy directa desde los inicios, como plantea Williams en su repaso histórico del videojuego, ahí ya lo plantea. Luego podríamos ir también otra vez a trabajos varios, entre ellos los de Jesper Juhl, que habla de esta fórmula del videojuego clásico, con este reto de habilidad, que se articula a partir de la dominación del sistema, de superar unos retos, etcétera, de esta dedicación y esfuerzo que tenemos que dedicar para poder superar todos estos retos, y la idea de este castigo severo, ¿no? Esta inmersión dentro del bucle de muerte y resurrección en el que estos videojuegos, que son difíciles mecánicamente principalmente, nos introducen, ¿no? Y esto, analizándolo o introduciéndolo dentro del videojuego indie, de cuando surge esta etiqueta tan discutida del videojuego indie, o los neorretro y demás, cómo esta influencia de los videojuegos difíciles de los años 80, 90 y demás tiene una gran influencia en todos ellos. Aquí ya pongo una cita directa de este Real Games. Me interesó bastante esta parte del libro en la que hablan de cómo el videojuego se centra solo en un tipo de dificultad que se muestra en estas tablas de puntuación, en estas, como en los leaderboards de los arcade, o en juegos más recientes en los propios leaderboards online, etcétera, o los Twitch en stream, ¿no? Los streaming en Twitch, y no tiene tanto que ver con la dificultad de navegar un libro como el Ulises de James Joyce, o yendo a cosas un poquito más de cultura pop como seguir las líneas argumentales de una serie como Lost. Esto me sirvió para aterrizar un poquito más algunas ideas, pero aquí me sirve también para relacionarlo con esta idea de la validación, ¿no? Cómo la dificultad es una fórmula de validación que nos lleva a estas falsas dicotomías de lo hardcore y lo casual, que se ha problematizado también mucho. Otra vez la idea de real game, el metagaming, cómo surgen estas formas de metajuego que buscan romperlo y demás, como el speedrun, los no-hit run, que ahora mismo no sé muy bien cómo está, pero hace unos años fue una tendencia bastante importante en romper juegos que ya eran muy difíciles y hacerlos más difíciles todavía, y que
se relacionan con estas comunidades de comportamientos meritocráticos que podríamos relacionar con la idea de sufrimiento y de pasión, ¿no? Como una forma de trascendencia que Byung-Chul Han, por ejemplo, apunta en Buen Entretenimiento. Claro, aquí yo también pongo Taiko porque es un juego que siempre suelo traer, porque esto, como real game, aunque sea un juego extremadamente difícil, no entra. ¿Por qué? Porque es un juego que tiene un aspecto muy simpático, agradable y que parece que dentro de los real games, aunque sea un juego difícil o se pueda plantear como algo difícil, no tiene tanta cabida. Sí tiene cabida juegos como los de From Software, los Souls y demás, y siempre suelo utilizar este tweet de la extinta, o bueno, han cambiado de nombre, Twitter ya no se llama así, pero en la que un usuario cualquiera, como respuesta a un artículo de PC Gamer en el que habla que superó Sekiro con trucos, aquí le dice que no solo has engañado al juego, sino a ti mismo, no has crecido, no te has superado, has utilizado un atajo y has ganado nada. Es decir, aquí se problematiza el utilizar cheats para superar un juego porque no es lo que toca, lo que tienes que hacer es sufrirlo, ¿no? Claro, aquí han ido surgiendo este tipo de dinámicas en las redes sociales, principalmente Twitter, imagino que ahora a lo mejor se pasará a Blue Sky, no lo sé, pero se discute cómo esta tendencia a hablar de la accesibilidad, yo creo que desde una perspectiva un poco que no es exactamente la accesibilidad, sino es hacer los juegos más sencillos, con los juegos de Dark Souls, los juegos de From Software, y cómo diferentes personajes, aquí por ejemplo es Cory Balrog, que es el director creativo de los últimos God of War, pues discute que a lo mejor el tomar el ascensor en lugar de las escaleras puede ser una solución para la gente que no quiere enfrentarse a todo esto. Son varias citas que inciden en todo esto. Nada, aquí unas viñetas del jueves personificando un poco bien todo esto, ¿no? La felicidad de superar los juegos en fácil y cómo el superar Dark Souls en este tipo de dinámicas de sufrimiento acaba pues, con los nervios de cualquiera, ¿no? Obviamente ahí se pregunta, está claro quién es mejor, ¿no? El que ha sufrido y el que está al borde de una taquicardia. Entonces, a partir de esta idea, de estas cuestiones, de problematizar la idea de la dificultad, yo pensé en esta visión más desde la estética, desde la experiencia y cómo la dificultad se podría transformar no en algo unívoco y limitado a este modelo clásico, sino que podíamos ir más allá, ¿no? Podíamos hablar de la dificultad como algo más complejo, en el que tiene mucha presencia la experiencia personal. Aquí estudios, por ejemplo, como los del jugador emancipado de Gerald Farca o el diseñador de juego implícito de Waleni y Van Mosealer me sirve mucho. En este caso, el jugador emancipado sería este jugador que piensa más en profundidad los juegos, los analiza de una forma un poco más profunda, valga la redundancia, y el diseñador de juego implícito es esa idea de el diseñador de juego implícito, esa idea de el diseño principal del juego y de lo que nos quiere más o menos decir. Explicado rápido y mal. Y a partir de aquí, hablar de estos espacios dialécticos que se formulan entre el objeto videojuego y el sujeto jugador, que es donde tiene lugar esta experiencia estética. Entonces, a partir de pensar la dificultad desde la estética, surgen una serie de resistencias y de fricciones que pueden tomar cualquier tipo de forma, ¿no? Es decir, que nos llevan desde la idea principal y también más que discutida de la diversión, la asociación del videojuego a la diversión está más que discutida, pero todavía se sigue insistiendo en esto y cómo nos puede llevar desde el más puro entretenimiento a la idea del malestar. Y cómo estos juegos, en esta idea del malestar, pueden ser perfectamente espacios emocionalmente inseguros. Obviamente, jugamos a cualquier videojuego que nos haga sufrir emocionalmente, físicamente seguimos estando seguros, estamos en este círculo mágico de límites muy porosos o casi inexistentes, o sea, principalmente porque es un espacio mental más que cualquier otra cosa, que nos
que nos pueden llevar a estas experiencias negativas positivas, como plantea Jorgensen en varios artículos. Uno de los frentes principales de mi libro era Hellblade, que sería el de la imagen de abajo, donde tenemos esta experiencia de una mujer que busca la venganza, pero que su visión del universo está totalmente distorsionada porque sufre de psicosis. Entonces tenemos que vivir su experiencia desde este punto de vista de la psicosis y cómo todo el universo se distorsiona y nos introduce en un descenso a los infiernos donde sufrimos acompañada, siempre y cuando sigamos este tipo de jugadores implícitos que vamos un poco, digamos, a favor de obra, ¿no? Esto nos lleva a teorías como las paradojas de la tragedia, del fracaso a través de Jules, del arte doloroso, del terror. Obviamente, como aficionado al cine de terror y al videojuego de terror, esto me ayudaba a pensar el por qué me interesaban todos estos juegos y cómo el terror forma parte de este elemento de la dificultad. Aquí he puesto Detention, que es el juego de abajo, que es un juego en el que solo tenemos que avanzar, no hay ningún tipo de retos mecánicos y aún así tiene esta dificultad a partir de la atmósfera que va generando, pero podría ser un juego como PT, donde solo tenemos que avanzar en un pasillo y avanzar en ese pasillo a veces es más difícil que cualquier reto mecánico que nos pueda plantear pues, un Dark Souls de turno. O esta idea de, bueno, la paradoja de la transgresión también, o esta idea de los Mind Game Films o los puzzle films y el anime complejo en el que la propia formulación de la historia, la desordenación, la oscuridad a la hora de plantearla, nos puede servir para entender también la dificultad desde otro punto de vista. Entonces, más o menos, como forma de resumen para explicar la estética de la dificultad, la dificultad es esta autocita de la dificultad en el videojuego es una resistencia a nuestro avance, que puede ser mecánico, cognitivo, interpretativo, afectivo, puntos suspensivos, un conjunto de obstáculos que tienen como objetivo hacernos fracasar y o provocarnos algún tipo de dolor sentido y que en esta insistencia requieren de un esfuerzo o un conjunto de habilidades. Aquí habilidades en un amplio espectro, otra vez no solo me refiero a lo puramente mecánico, y conocimientos específicos para poder superarlo. Así, más o menos, resumiéndolo mucho y planteando, incluso se podría reducir todavía más estos tipos de dificultad, que no busca ser para nada una taxonomía cerrada, sino una forma de ampliar un poco esta idea de reducirlo todo a la habilidad y al esfuerzo, y en segundo plano lo cognitivo, ¿no? Porque los puzzles al final siempre son o siempre se entienden como una forma un poquito menor de dificultad porque, bueno, aunque a lo mejor en los 80 y eso o en los 90 no tuviésemos internet, actualmente los puzzles se pueden resolver mirando la solución en internet y ya está, ¿no? Siempre tienen esta categoría un poco inferior que el reto de habilidad de sufrir, ¿no? En Git, Gat, etcétera, etcétera. Y esta otra parte, que ya lo planteo como algo no nuevo, porque ya digo que había otros estudios que sí que planteaban un poco estos tipos de dificultad, de lo narrativo, lo temático y tonal, atmosférico, etcétera, lo emocional, lo ético, interpretativo o lo poético, metatextual, que ahí se meten un poco el resto, ¿no? De formas de dificultad que se alejan un poco de lo demás. Y a partir de esta idea, lo que me planteé es cómo, más allá de estos tipos, cómo se podría hablar de una forma más o menos amplia de los elementos que forman la dificultad y más allá de irme a elementos formales tipo los enemigos, los obstáculos, los saltos, que fue un poco lo que acabé haciendo en mi TFG, me fui a la idea de los motivos, ¿vale? Primero motivos visuales, un libro que nace aquí en la Pompeu Fabra, más o menos, bueno, salió cuando yo estaba aquí estudiando el máster. Todas estas ideas de el imaginario visual, esta naturaleza universal, que ahora, por ejemplo, también, aunque más desde el mito, también estamos explorando en el proyecto Ludomitologías que capitanea aquí Víctor presente y Antón Planeix. Y me voy a la idea de los motivos ludoficcionales, que es una idea un poco
pues que articula esta idea de lo visual, pero llevándolo al terreno del videojuego, en el que ya tenemos pues, las mecánicas, toda la idea de la ficción que engloba lo visual, la narración y también la performance del jugador en tanto en cuanto como el acto de jugar como algo más o menos abstracto, porque la performance sería algo específico de cómo jugamos a eso en concreto. Y cómo esto nos lleva a pensar algunas formas del imaginario del videojuego, algunas más extendidas. Ahora pongo un listado un poco reducido de estos motivos que se me ocurrieron a mí en ese momento, como por ejemplo cosas como los jefes finales. Todos entendemos que es un jefe final y que es un momento en el que la dificultad normalmente aumenta, pero no solamente aumenta por la mayor habilidad para superar el reto, sino por la propia situación, cómo se transforma en un clímax en la estructura del propio juego, cómo la música, el propio escenario, todos estos aspectos influyen en que los jefes finales podría ser un motivo del videojuego centrado en la dificultad. No me voy a entretener mucho más en todo esto, pero bueno, los puzzles, la idea de la investigación, y cómo muchos videojuegos ahora rompen un poco con la idea de investigar. Por ejemplo, Immortality sería un juego que podría funcionar en esto, o The Case of the Golden Idol, que acaba de salir la secuela, también formula, no lo he investigado mucho, pero sí que podríamos hablar de estas nuevas formas de investigación un poquito más libres, pero ahí vemos la idea del laberinto, la oscuridad y la dislocación narrativa, supervivencia, los feedback games, la idea de necesitar leer los terrenos para poder superarlos, etcétera, etcétera. Planteo dos casos así generales, ¿vale? Aquí sería Bloodborne y Inside. Volviendo a lo que ha comentado Miguel Sicán, ¿no? Podemos ahí establecer una conexión de cómo esta idea de los universos hostiles, opacos, que se resisten a ser leídos o que el propio videojuego no busca que el jugador lo entienda de forma directa qué tenemos que hacer. La idea de la soledad. Ambos juegos, tanto Bloodborne como Inside, juegan mucho con esta idea de la soledad, de los espacios vacíos y de cómo sentirnos abandonados en estos universos hostiles. Me gusta mucho también la idea de Daniel Vela de lo sublime lúdico, que él lo trabaja a partir de los juegos de From Software y demás. Pero también, y esto lo podría relacionar con algunas de las vías de investigación que me interesarían continuar en un futuro, serían, por ejemplo, los juegos de 11-Bit Studios, This War of Mine, Frostpunk, cómo formulan otra vez estos entornos hostiles a partir de un juego de gestión. Podemos intentar buscar ser lo más efectivos posibles a la hora de gestionar estos universos, pero al fin y al cabo el juego, así como nos lo plantea, es que estamos jugando con personas que tienen una cierta libertad. En This War of Mine, por ejemplo, sí están muy tristes, por ejemplo, tras la muerte de uno de los niños que te permiten tener creo que la primera expansión, el primer DLC que salió, la gente se puede suicidar y tú no tienes ningún tipo de poder sobre este destino de estos personajes. No es como un Sims, pero sí que tiene estos elementos. Frostpunk también tiene estos personajes que van hablando y van haciendo comentarios sobre lo mal que gestionas la ciudad y bueno, es que es una situación extrema, entonces no es fácil llegar a solucionar esta situación. La idea de las consecuencias y cómo estos se podrían plantear como puzzles éticos. Tenemos unas piezas que debemos ir juntando, encajando, teniendo en cuenta esta dimensión ética del propio videojuego. Lo dicho, ya está, no hace falta entretenerme más. Y luego, aparte de esto, eran las vías de investigación futuras en las que estoy pensando. Pues yo ya hace un par de años más que tengo la tesis, entonces ya, como digo, la he aterrizado y voy buscando las posibles vías, aparte de cuestiones como profundizar en los motivos, ¿no? En el DIGRA de hace 2 semanas presenté una investigación sobre la idea del fumble core, de estos juegos que tienen los controles muy torpes, los feedback games, la fealdad serían cuestiones que me interesa investigar en un futuro. La perspectiva histórica, en estos trabajos no lo he planteado, pero sí que es una idea que me interesa llegar a profundizar, ideas como los niveles y modos de dificultad.
Otro concepto problemático como la autoría y ver cómo podríamos relacionar, por eso está puesto una foto de Hidetaka Miyazaki ahí, esta relación de autor y estética de la dificultad. Me interesa más en realidad hablar de cuestiones como 11-bit Studios y las formas y motivos de la dificultad del videojuego japonés también, obviamente por preferencias personales. Esto también sería una de las posibles vías entre muchas otras de las que surgen aquí. Y me he pasado de 1 minuto y algo, pero ya he acabado. Gracias. Muchas gracias, Mateo. Y vamos con la presentación de Ona. Sí. Com treure això? No, bueno. Va, què hi farem? Espera, deixa'm posar el cronòmetre també. Bé, bon dia a tothom. Moltíssimes gràcies per haver-me convidat avui a participar aquí en aquesta taula fantàstica i moltes gràcies, Oliver, també per estar aquí moderant. Jo el que vinc a presentar-vos és una mica, o sigui, veu en part de la meva tesi doctoral, però també d'investigacions que hem estat fent sobre creadors de contingut amb companyes d'aquí a la Pompeu Fabra, amb la Mercè Oliva, la Maria Castellví i la Isabel Villegas, i que els que éreu a Digra fa un parell de setmanes ja em vau sentir parlar d'això. I m'allunyaré una miqueta més del videojoc com a text i adoptaré una mirada potser una miqueta més contextual del que seria la cultura del gaming, del videojoc, en concret al voltant dels creadors de contingut o influencers i també de les dinàmiques d'inclusió o d'exclusió que hi ha moltes vegades al món del videojoc, sobretot en temes de gènere i de sexualitat, tot i que ho podríem ampliar a moltes altres qüestions i identitats minoritzades i dissidents. Llavors, no us presentaré els resultats molt a fons i molt concrets d'una investigació, sinó que aniré bevent una mica de la tesi i d'aquesta investigació que hem estat fent, però amb aquest fil conductor, perquè per una banda, no sé si sou molt consumidores de youtubers o de streamers de videojocs, però sens dubte s'ha convertit en una de les principals formes que tenim o que moltes persones tenen de relacionar-se amb la cultura del videojoc, sigui com a entreteniment, sigui com a figures prescriptores, sigui per formar part d'una comunitat de gent que juga. I sens dubte, com aquests creadors de contingut, streamers, youtubers, tant li fa, poden ser, per una banda, unes figures que poden contribuir a reproduir, a mantenir aquestes dinàmiques d'exclusió, aquestes dinàmiques hostils moltes vegades cap a diverses persones o diverses pràctiques dins del món del videojoc, però també poden ser llocs des d'on qüestionar-les i fins i tot canviar-les. Llavors, una mica per aquí és on navegarem, tant des de pràctiques potser una miqueta més marginals com des de lo més hegemònic, veure què està passant a tots dos llocs. No cal, m'imagino que si esteu aquí tots i totes és perquè us interessa el món del videojoc i per tant sabeu que per moltes persones jugar o voler jugar o identificar-se com a gamer, tant li fa la paraula que vulguem fer servir, pot ser una cosa molt hostil, es pot veure's, sobretot pensant en el que us dèiem, noies amb persones LGBTI sistemàticament excloses de molts d'aquests ambients i si no estan excloses potser és un món que no les interpel·la molt per diverses qüestions. Llavors, molt breument, però primer tenim aquí a l'Anita Sarkeesian, que juntament amb la Zoe Quinn van ser com les dues principals víctimes del Gamergate, que just fa 10 anys que va passar. I el Gamergate sí que va ser com aquest esdeveniment molt mediàtic, molt extrem, d'aquesta campanya d'assetjament molt violent, aquesta campanya organitzada, que va servir una mica per posar el focus sobre aquestes pràctiques i aquestes dinàmiques tan misògines, tan tòxiques del món del videojoc, però que una mica eren la punta de l'iceberg. És a dir, si això va passar és perquè a sota hi havia una sèrie de dinàmiques i de pràctiques molt instaurades, basades en aquesta toxicitat, en aquesta exclusió, misogínia, homofòbia, etc. Podem anar-hi afegint moltes coses.
El cas del Gamergate és molt extrem per la violència i l'organització de la campanya, però si anem a coses més quotidianes, com aquest meme que m'obsessiona, que es burla de les gamer girls, perquè al final la definició moltes vegades de gamer exclou tot el que no sigui jugar a jocs hardcore, a jocs molt difícils, a determinats jocs, per exemple, els simuladors socials ja no són de bon gamer, no tenir l'equipament adequat, aquí també se'n burla que no té un bon ordinador, que no té consola, qüestions d'estètica, és a dir, per una banda ja sabem que moltes vegades el món del videojoc no interpel·la, per exemple, a les noies, però aquelles que sí que s'hi senten interpel·lades se les fa fora d'aquesta definició, no són benvingudes o se les ridiculitza o se les mira amb molta condescendència o molt de paternalisme. I aquelles que sí que juguen i que inclús juguen a jocs que se suposa que no són per noies, doncs reben molta violència. Aquesta dada a mi també em sembla molt reveladora. Gairebé un 60% de les dones que juguen a videojocs online amaguen o emmascaren la seva identitat per evitar rebre aquests atacs, llavors o es fiquen moduladors de veu o no parlen, o inclús algunes diuen és que prefereixo que em confonguin per un nen petit perquè em tracten millor sent un nen, pensant-se que soc un nen de 10 anys que no que soc una dona adulta. Per tant, aquesta violència constant. I, òbviament, tot això que passa en el que seria com en la cultura més del gamer o del videojoc, òbviament no tot és així, per descomptat, però està clar, i segurament moltes d'aquí ho heu experimentat d'una manera o una altra. Quan anem a mirar què passa amb els streamers, amb els creadors de contingut, és el mateix. Aquí us he ficat, per posar alguna cosa, dels Premis Eslan, que és aquests premis que fa Digref sobre streamers i creadors de contingut del món del videojoc. Els 4 nominats streamers de l'any eren 4 homes blancs heterosexuals, sí que en algunes categories hi havia noies nominades, però si mirem els premiats, any rere any, reprodueixen aquest estereotip que tenim del gamer com aquest noi jove blanc heterosexual. Si anem a mirar les xifres dels streamers més seguits, amb més hores de visualització, amb més subscripcions, també és el mateix. A les noies o a les dones els costa molt arribar a aquestes xifres, però és que, a més, quan streamegen les dones, però ja us dic, també persones racialitzades, persones LGBTI, se les veu amb certa sospita, se les veu com intruses, i en el cas de Twitch hi ha com aquesta idea de la titi streamer, és a dir, es posen a jugar però el que fan és capitalitzar el seu cos, sexualitzar-se per aconseguir diners, i hi ha com aquesta idea que en realitat, clar, hi ha streamers molt bons que juguen molt i que fan un contingut molt bo i totes les dones amb un escote s'emporten tots els diners, com aquest còmic terrible que us he posat aquí. Si anem a mirar les dades, una altra vegada és fals. La majoria de subscripcions se les emporten streamers que s'identifiquen com a homes. Per tant, aquelles, una altra vegada, que s'atreveixen a dir jo streamejo, aquest espai és meu també, reben aquesta violència, aquest descrèdit, aquesta condescendència, sexualització constant, etc. Llavors, ara salto a aquesta investigació que us comentava que hem estat fent aquí, en la que hem entrevistat a 18 creadores de contingut, creadors i creadores de contingut de l'àmbit del videojoc, i els hi preguntàvem una mica també sobre aquestes qüestions. I, malauradament, ens reafirmen o van en la mateixa línia del que us estava comentant fins ara. Aquesta cita, no us diré qui són les streamers, perquè és tot anonimitzat, però dir-vos que són la majoria streamers, algunes youtubers de l'estat espanyol, que no són molt famosos, però tampoc és gent, o sigui, hi ha gent que alguns ja estan monetitzant l'activitat, inclús dedicant-s'hi de forma més o menys professional, llavors estan en aquest estadi, que ja tenen certa visibilitat, i aquesta creadora, ella jugava al League of Legends, li agradava aquest joc, l'estreamejava, fins que se'n va cansar, i ella diu, es un juego competitivo, la gente se lo toma muy en serio, hay mucho público masculino, claro, y es más tóxico en relación con la mujer. I què va acabar fent? Doncs va acabar passant-se a l'Animal Crossing. M'és igual si perdo els viewers que tenia pel League of Legends, em quedo l'Animal Crossing, perquè com que és un joc d'aquests associats a la feminitat, que potser no està tan legitimat per segons quin tipus de públic, és molt més segur. Aquí estic més tranquil·la, jugo un joc que també m'agrada i em deixen en pau i m'allunyo d'aquestes dinàmiques tòxiques, misògines, que ja n'estava farta, com diu ella. I llavors, si els hi preguntàvem, també per aquests comentaris violents, misògins, sexistes, doncs també era bastant dur i trist de llegir, perquè és una cosa que no només les gamers reben, és a dir,
qualsevol dona que està a internet segurament i és visible s'exposa a això, no? Però en el cas del món dels videojocs, doncs, per exemple, a la cita de dalt ens deia, bé, jo per sort tinc una comunitat molt sana, no? Però sempre estic rebent comentaris com no em puc creure que tinguis tanta gent veient-te, no lleves escote puta o ¿por qué no vienes y me la chupas? No? I a més és una cosa que també em sembla molt trista, bueno, jo ja passo, no? És a dir, això és inevitable, és així, si tu vols streamejar has d'assumir que rebràs aquests comentaris de forma quotidiana, no? I llavors recordem el còmic que vèiem abans, no? De que a sobre s'estan enduent tots els diners i que li treuen la feina, no? Alguns streamers que s'ho curren molt, no? I el mateix a la de baix, por el mero hecho de ser mujer, me viene siempre alguna persona a intentar ligar conmigo, no? S'ha d'exposar i ha de gestionar això de forma quotidiana, no hay día que no intente ligar a alguien conmigo, me parece horrible y cansa mucho, pero bueno, no? Un altre cop de dir, és lo que hay, no? Ho he d'acceptar. I diu, jo crec que el 90% de noies que fem streaming és igual el molt que ens esforcem, el que intentem fer, no és el que més veuran de nosaltres, sinó que sempre ens valoraran pel físic, no? I ens faran aquests comentaris o intentaran lligar amb nosaltres. Aquestes són dues cites, però malauradament, com us deia, en podríem tenir moltes més. I és interessant, això són captures de pantalla no de les streamers que van entrevistar, de fet són unes captures que vaig fer fa temps i ja ni recordo de quins canals eren, de les regles, no? Són les regles que tenen en les seves pàgines de Twitch, i més enllà de pel color rosa, no? També podríem endevinar quines les han fet noies streamers i quines no. Fixeu-vos com, per exemple, les regles del xat de baix simplement diu respeto, no pedir saludos, no repetir lo mismo. En canvi, la que teniu a la dreta, la de rules amb rosa i l'altra regles, no fer comentaris ofensius, no fer ús d'emotes amb fins racistes, homòfobs, sexistes, etc. Les crítiques basades en gènere, raça, aparença no són benvingudes, o inclús la de baix a l'esquerra que diu evitar el backseating, que també és una cosa que els hi passa molt, que venen a dir-los com jugar. Per això moltes prefereixen jugar als Sims o a l'Animal Crossing perquè, com que no vindran a dir-los com jugar, doncs estan molt més tranquil·les. Per tant, aquest esforç extra d'haver-se de protegir o ficar aquests mecanismes per no rebre aquesta violència. Un altre tema o un altre meló que ara no obrirem, però també quina responsabilitat té aquí una plataforma com Twitch en oferir mecanismes eficaços de protecció cap als seus streamers, que el que han de fer no és recolzar-se amb la seva audiència, sovint en el rol de moderadors i moderadores, les persones que moderen el xat dels canals són fans i seguidors molt actius del canal, que les ajuden a crear aquesta comunitat que diuen, fixeu-vos que també surt molt l'idea de jo tinc una comunitat molt sana, però és un esforç que he hagut de fer jo i una mica la gent que ja vingui aquí amb segons quines idees ja se sentirà exclosa o no se sentirà benvinguda. No s'accepten comentaris inapropiats perquè he aconseguit generar aquest entorn. Llavors d'aquí dues coses que em semblen interessants. Una, i que ara em servirà per lligar amb la següent part, és el paper que tenen els fans, les audiències, els seguidors, per ajudar a crear uns espais que sí que siguin segurs, que no hi hagi misogínia, que no hi hagi homofòbia, que no hi hagi racisme, que no s'esperi determinats estils de joc, fins i tot, o que no es critiqui, no es qüestioni com juguen les persones, però com és una feina compartida entre l'streamer i l'audiència. I per altra banda, una cosa... O sigui, el que estan fent aquestes creadores de contingut és crear uns espais més petits i més segurs, és a dir, una mena de safe space, que jo òbviament no hi tinc res en contra perquè sí està molt bé, però què passa amb això també? Que al final les figures més visibles segueixen sent els que veiem aquí, els que poden estar a dalt de tot dels rànquings, i que si tenen ganes de dedicar-s'hi professionalment és molt difícil poder obtenir diners si no ets molt visible, si no destaques. Per tant, les precaritza. Algunes no s'hi volen dedicar, per tant no hi ha cap problema. Però el fet de tenir aquestes comunitats petites i segures està molt bé, però també té aquesta altra cara d'evitar que puguin tenir com certa popularitat o dedicar-s'hi professionalment. Llavors ara canviem una mica, però ja veureu que no, perquè això és el que surt de la meva tesi. Aquests són en Rubius i en Mangel, no sé si els coneixeu, però una mica en Rubius és com potser la figura més paradigmàtica o de les cares més conegudes quan pensem en un youtuber o en un streamer de videojocs. En Mangel també ara està una mica més retirat, però també era creador de contingut de videojocs.
I no sé si ho sabíeu, però hi ha moltes fans i moltes noies, sobretot, que els xipegen, no? que s'imaginen una relació entre ells dos, que es diu Rubel Ángel, i que escriuen slash fiction sobre això. La slash fiction, per si no ho coneixeu, és textos escrits per fans que s'imaginen històries, i concretament la slash fiction el que fa és agafar dos personatges o dos celebritats homes, heterosexuals, però que en aquest slash fiction els emparella i explora les relacions romàntiques i sexuals. Llavors jo vaig començar a mirar vídeos d'en Rubius, vaig descobrir que hi havia tot aquest xipeig i tot aquest slash fiction i em va fascinar moltíssim i obsessionar tant que vaig acabar fent la tesi sobre això, perquè pensava, ostres, què hi ha en aquests dos gamers, en aquests dos nois blancs heterosexuals que juguen a videojocs que faci que hi hagi tantes noies que aquí hi tinguin com una mena de desig o ganes d'explorar alguna cosa més. I ja us dic que n'hi ha moltíssims i que són molt interessants. Llavors no entraré a fons, és a dir, jo a la tesi el que em preguntava és quin tipus de narratives hi ha en aquests textos, com construeixen l'amor, el sexe, el desig, el consentiment, la intimitat, que això ja, si us interessa, teniu un bon totxo també per llegir. Però a mi el que em sembla interessant és quines escletxes troben en aquesta masculinitat més hegemònica d'aquests dos gamers que no són aquestes streamers petites que fan aquests espais segurs, que qüestionen aquestes dinàmiques de la indústria del videojoc, sinó que podríem dir que, tot i potser no ser els casos més tòxics, no són un xocas, però bueno, un Rubius cada dia una miqueta més, però no són els xocas, però estan bastant en aquesta hegemonia de la masculinitat gamer i d'algunes d'aquestes definicions del que és ser un bon gamer, etc. Com és que hi havia tantes noies que se sentien atretes per això i quins elements veien, no? I, per exemple, en aquesta cosa de dos amics jugant, entre ells dos, com també una forma de ser amics, aquí veien un potencial homoeròtic claríssim, com un lloc des d'on construir aquesta intimitat, i a mi això em sembla molt interessant, de dir, agafo una cosa que és molt de dos tios, amics, gamers, que juguen junts, però ho anem a deconstruir una mica, com li donem la volta i fem aquesta lectura queer. I també penso que és una forma de dir, bé, doncs constantment m'estàs dient que aquest món no és per mi i que a més escriure fanfictions no és una forma correcta de ser fan o de ser gamer, però tant me fa, perquè és la meva manera de fer-me un lloc en aquest espai que constantment m'està expulsant. Llavors jo m'ho porto al meu terreny, agafo el que no m'estan donant i em reivindico com a fan d'aquests dos gamers que s'escriu de molts altres creadors de contingut. El que és interessant del cas d'en Rubius i d'en Mangel també és la resposta que fan ells, que ja us dic que no és l'habitual si mirem com reaccionen altres creadors de contingut, d'aquí també s'escriu slash fiction, que és que entren en el joc. En lloc de dir que no els interessa, que els molesta, en lloc de dir que les fans estan boges, en lloc de dir que bé, o ser condescendents, ho incorporen. Ara també, com que ja no creen tant de contingut junts, doncs s'ha baixat una mica i ja no en fan tant, però sempre que tornen a estar junts encara segueixen jugant amb això. Per exemple, la imatge de l'esquerra que estan com al llit és de fa relativament poc pel documental de 10 anys d'en Rubius, que tornaven al pis on vivien junts i feien aquesta imatge, és a dir, segueixen jugant amb Rubel Ángel, fent-se petons, dient que estan gelosos, amb aquestes imatges d'afecte, de carinyo, amb aquests coixins de sempre tuyo, etc. Llavors, és sorprenent que aquests dos tios a dalt de tot, bueno, el Mangel ja no, però en Rubius dels canals més vistos a Espanya, acceptin aquest joc. Alguna gent potser diria que es tracta de queerbaiting, també ho podem parlar si voleu, però encara que sigui simplement per jugar amb les fans, trenquen amb aquestes concepcions més tradicionals de la masculinitat, dels efectes que estan permesos entre homes heterosexuals, i acaben fent aquest joc i acaben reconeixent aquestes fans, i els diuen, teniu un lloc a la nostra comunitat de seguidors i de seguidores, encara que no sigueu unes hardcore gamers, sou benvingudes. Per tant, teníem per una banda aquestes creadores de contingut potser més des dels marges, molt més polititzades, amb una consciència molt clara de crear uns espais més segurs, diferents, i trencar amb aquestes formes tòxiques i hostils del món dels videojocs, que és supernecessari, superimportant i que jo crec que cada cop tindran com més importància, però també des dels creadors més hegemònics, en aquest cas des de baix, des de les fans, també es poden trencar amb aquestes... Sí, no només amb el que és la cultura del videojoc, sinó amb el que és la masculinitat o amb el que és l'amistat o la intimitat entre dos amics. Llavors,
una mica per mi el que lligaven aquestes dues investigacions, que són dos temes que m'obsessiona i que també li vull agrair a la Mercè, que em va ajudar a trobar aquest vincle entre les dues coses, és aquesta idea de dir, bé, aquest món que ens rebutja i que ens fa fora i que de fet fins i tot ens ataca moltes vegades, potser no volem entrar-hi, potser estem més còmodes a un altre lloc, però com des d'aquest altre lloc passen coses molt interessants i també poden trencar amb aquestes pràctiques d'exclusió i també aquest TikTok em feia molta gràcia, com agafar aquesta cosa de la gamer girl tonta que no té un bon ordinador i és com agafo l'ordinador del meu nòvio, que és un hardcore gamer, per jugar als Sims, com ja des d'aquesta autoparòdia també com qüestionar aquests estereotips tan negatius. I el mateix des de streamers, des dels seus canals més o menys petits, des de les fans que creen fanfiction i, òbviament, moltíssimes altres pràctiques. Però, en definitiva, crec que és important, des del Game Studies, fixar-nos més en què passa amb els creadors de contingut i amb els influencers, per la importància que tenen en el món del videojoc avui en dia i pel que permeten, que tant pot ser més negatiu seguir reproduint aquestes dinàmiques com més positiu i crear noves formes, nous camins, noves escletxes que potser ens porten cap a llocs una miqueta més amables i una miqueta més oberts per tothom que li interessi el món dels videojocs. I ja està. Moltes gràcies. Oh, l'he clavat. Sí. Molt bé, moltíssimes gràcies per aquestes 3 xerrades tan inspiradores sobre temes realment molt candents en la cultura del videojoc i més enllà. I és el torn de debatre. Hi ha alguna pregunta? Algú que s'animi a trencar el gel? Sí, 2 mans ja. Sí? Creo que tú mismo has respondido al mencionar lo marginal de nuestra propia práctica, ya que a lo mejor hay personas con mayor entidad que cualquiera de nosotros a hablar de este espacio, pero desde el punto de vista de alguien que no lleva demasiado tiempo, claro, yo creo que hay un problema en el espacio que ocupamos y el poco diálogo o la poca trascendencia, que tampoco sé muy bien cómo llegar a solucionarlo. Crear espacios en los que podamos hablar desde el punto de vista más del diseño, de la creación del videojuego con diseñadores, creo que es un modo interesante de poder salvar este espacio. En el proyecto de ludomitologías en el que estoy, y que Víctor, ya digo, es uno de los jefes de todo esto, a principios de este año estuvimos dialogando con algunos desarrolladores. Aquí en Gameplay, por ejemplo, el año pasado, y hoy mismo con The Construct Team. Creo que crear estos espacios es un primer paso para poder salirnos un poco de esta torre de marfil inexistente en la que los académicos en teoría estamos. Pero ya digo, esto sería desde el punto de vista más de diseño, narrativa, etcétera, desde el punto de vista de lo más el carácter social y eso, ahí ya no puedo entrar, ahí ya una seguramente sería la que tiene o la que no tiene la respuesta que dar a este respecto. No, respost, o sigui, el mateix que ja comentàveu. O sigui, el que pensava ara també és, que és una qüestió que també va sortir d'Igra i que hem parlat moltes vegades, també de quin tipus de jocs estudiem des de l'acadèmia, perquè al final també estem dirigint-nos o legitimant certs objectes culturals, llavors també com potser ampliar el tipus de joc que són mereixedors de ser objecte d'estudi o el tipus de jugadores. Jo crec que també sí, com també nosaltres mateixos, mirar-nos això, què estudiem, com ho estudiem i potser ampliant-ho una mica també interpel·lem a diferents persones, ja no que es dediquin professionalment al món dels videojocs, sinó que els interessi el món dels videojocs, però també a professionals. Llavors jo crec que aquí també hi ha alguna cosa de mirar-nos una mica a nosaltres i ampliar i també fer esforços, no esperar que vinguin a nosaltres, sinó nosaltres també anar a diversos llocs i amb iniciatives molt
molt diferents. No sé, jo, la Violeta ja ho sap, que estic en un club de joc que està organitzant, que em sembla una iniciativa molt xula, perquè pots portar continguts... O sigui, hi ha una tasca de divulgació, no?, d'agafar coses que s'han investigat però fer-ho en un altre espai, no? Llavors, bueno, tu també ho saps, llavors és fantàstic, no?, com aquestes iniciatives que són petitetes però també com anant, no sé, com buscar altres llocs i altres jocs i altres pràctiques, no? Yo pienso, bueno, hay como varios conceptos que has dicho ahí, ¿no? Pienso en el campo social de Bourdieu automáticamente. De hecho, bueno, estás hablando al final del problema, ¿no? El problema, no es casualidad que antes se hablara de la necesidad de una pedagogía del gusto, una sofisticación también del gusto. Si eso no se refugia en ciertos espacios, lo que veo es mucho más peligroso que un autismo de la Torre de Marfil, ¿no?, como el que se está hablando aquí. De hecho, la Torre de Marfil no le importa a nadie, o sea, realmente. O sea, yo veo también algo muy, no sé, siempre lo he visto. O sea, si el sistema piensa que no eres útil o que no ni interesa lo que estás haciendo, yo siempre pienso que hay algo que igual sí que estoy haciendo bien. De verdad lo digo. Entonces, bueno, no sé, hay algo que sí que me parece importante, por ejemplo, señalar, ¿no? O sea, yo mismo, por ejemplo, en mi propia deriva a la hora de hacer una tesis, puede parecer como muy elitista emplear a un cierto, ¿no?, filósofo francés, que ya para quien quiere que volvamos a revivir otra vez a este tipo, ¿no?, tal. Pero realmente, por ejemplo, por habitar ciertos límites de los propios campos, ahí se está... Yo mismo siento que, por ejemplo, me he puesto en una posición complicada, en el sentido de que, es así, a la gente de cine no quiero irme a hablar de videojuegos la mayor parte del tiempo, y la gente de videojuegos, cuando les vengo con Deleuze, me dicen, ¿de verdad me estás hablando de Deleuze y la imagen tiempo, la imagen movimiento? ¿En serio que estás con eso? Y yo me alegro, o sea, en el fondo me alegro. Me alegro porque hay una frontera problemática. Y creo que es ahí donde precisamente ahora hay un giro reciente, por ejemplo, de parte de algunas autoras del bueno, el giro no humano, giro materialista, del giro afectivo, que dicen, no, hay que volver, por ejemplo, a la imagen. Yo esto lo vengo diciendo desde hace un montón de tiempo, pero de repente ahí dicen, hay que volver a la imagen videolúdica. Nos hemos olvidado las imágenes. Solo importan los procesos, las reglas, tal. Y la imagen, hablamos de texturas, mapas de bits, cosas así, ¿no? O sea, de repente hay que ponerse a pensar eso. No sé, me parece interesante ese tipo de... Y creo que eso pasa porque de repente, yo qué sé, a lo mejor Sonia Fice coge y se pone a leer, no sé, la imagen técnica, ¿no?, o la imagen operacional, o cosas de ese tipo, de Farocki, ¿no? Empiezan como... Ese tipo de transmisiones me parecen claves. Si no se refugian aquí, no sé dónde se refugiarían. Usted diciendo cómo hacemos que los game studies nos hagan caso. ¿Qué es eso? A lo mejor es un problema eso. Como dice Mario lo hemos preguntado muy bien. Lo que hacemos nosotros no lo van a hacer otros. Es un... Si la industria tiene una... Cuando hablas con ellos de manera directa dices, ¿tú por qué no estudias un videojuego? Eso sí. No, claro, mi videojuego, pero como dice... No, el videojuego. Claro, mi videojuego. mío. ¿Por qué no...? Yo hice una cosa muy interesante, a mí me pasó de ética. ¿Por qué no estudias un videojuego? Es malísimo. Es una... Pero que hay... Son casi... No, perdón. Compartimentos con estancos, ¿no? Gracias por la pregunta, es una muy buena pregunta y muy difícil para empezar, ¿verdad? ¿Cómo llevar los Game Studies más allá? De hecho, uno de los motivos por los que estamos aquí hoy tiene que ver con eso, ¿no? Es un acto que se conceptualiza, digamos, en la universidad como un acto de transferencia, ¿no?, de conocimiento. Y solamente añadir una variable, aparte de lo que decían los ponentes, ¿no?, que es la variable de clase social, ¿no? Aquí en la Pompeu hemos tenido una tesis doctoral también que se estuvo presentando el año pasado, justamente aquí, que miraba desde esta óptica de clase social, y realmente hay discursos y reflexiones desde el punto de vista cultural, humanístico, sobre los videojuegos, su papel en la cultura actual, que ves que aunque no sea de una forma
formal, digamos, de hablar de game studies a gente joven y demás, sí que van calando y enriquecen la relación con el videojuego, sobre todo en jóvenes aficionados de clase media. Y eso es otra variable también importante, ¿no? Como reto, digamos, a tener muy en cuenta el papel también de los centros educativos con esa responsabilidad de igualación social, ¿no? El reto pendiente, lo hablábamos con Miguel hace poco, de la alfabetización cultural en videojuegos, ¿no? Y hacerlo desde la base lo más pronto posible, creo que es un reto muy importante, muy complejo. De hecho, yo creo que aquí hay gente, vamos, estamos en un departamento de Media Studies, el reto de la Media Literacy está sin resolver, imagínate el reto de alfabetización cultural en videojuegos, ¿no? Pues ahí vamos. Pero bueno, es muy importante recordarlo siempre y seguir haciendo esfuerzos. ¿Más preguntas? Josep. Ei, va parlar una mica, i és el tema quan has parlat dels Esland, i és fins a quin punt uns premis com els Esland, que estan organitzats per aquest gruix de youtubers com Gref, Blanc, Ciseter, bla, 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 fins a quin punt els hi hem de donar una certa legitimació a l'estudiar-los com un estatus de la indústria quan estan organitzats per a ells mateixos, sobre ells mateixos. I fins a quin punt, no tant com les dades que has presentat, que són més vàlides, perquè és la dada general, però en quin punt de, és que els que ens han posat aquí de grans youtubers són aquests 4, que són els mateixos, és com ja, però s'han votat ells mateixos, s'han posat ells mateixos, fins a quin punt això és un marcador real de l'estat de l'streaming o és més com mirar només un punt en concret? Sí, òbviament no és, només faltaria, no? Perquè si no seria tristíssim que això fos tot el que hi ha en l'streaming de videojocs, perquè és una de les coses que té Twitch també és que et pots perdre, no? I vas a un videojoc i pots trobar canals que hi ha 1, 2, 3, 0 persones mirant-ho, no? És a dir, que és molt més divers, òbviament, el mapa de l'streaming en termes de tot, o sigui, de gènere, d'edat, de qüestions de classe, moltíssimes coses. Per sort, és molt divers. Però, clar, jo crec que tampoc podem ignorar el que és més visible, més hegemònic, i, de fet, els premis aquests Esland, que són com els premis que fa la Dulceida, els premis Ídolo, que són com aquestes estratègies que han trobat per legitimar-se com a indústria els creadors de contingut i específicament els Esland en el món del videojoc, tenen una repercussió. És a dir, abans parlàvem de si es parla molt o poc de videojocs en general als llocs, i quan van fer els primers Esland al Palau de la Música, que van fer una catifa vermella, hi havia presència als mitjans, se'n va parlar, és a dir, que és una forma de la que es parla dels videojocs i de l'streaming en cercles potser no tan interessats a priori pel videojoc, i són la cara visible, ens agradi o no. És a dir, si jo li pregunto no als meus pares perquè saben de què he fet la tesi, llavors no compta, però a molta gent que no té interès pel videojoc, quins streamers coneixen, segurament diran aquests, no? Per tant, tot i que no són tota la full picture, jo crec que no els podem ignorar, perquè sí. Però bueno, jo crec que també està canviant una miqueta, o sigui que s'està diversificant una mica més l'audiència, crec. Però aquests segueixen sent com els referents i l'imatge paradigmàtica, també per trajectòria, perquè alguns porten molt de temps siguent... O sigui, el Rubius és com la figura del gamer, youtuber a Espanya, el Rubius i més, però... Jo penso que ens hi hem de fixar, però també des d'aquesta perspectiva que no perquè sigui el més mainstream, el més hegemònic, no hi puguin estar passant coses interessants, perquè el que estan fent les fans o el que poden fer els seus públics o el que poden... Moltes d'aquestes streamers que vam entrevistar, que estan fent aquestes microcomunitats més feministes, el seu primer referent era el Rubius, és a dir, que també havien començat per allà, també havia sigut una porta per elles, per tant, sí, malauradament no, o malauradament no, jo crec que no els podem ignorar. Sí, Cristian. Sí, gracias. Tenía más que todo una pregunta y una petición en realidad, porque con don Mario me ha llamado mucho la atención la presentación, pero hay una cosa que no me quedó del todo claro y es cuando él habla del juego contemporáneo.
¿Qué es el juego contemporáneo? ¿Cuáles son sus límites? ¿Son solamente temporales? Y por otro lado, se refiere a todos los tipos de juegos posibles, que es como la típica pregunta del método que te hacen al momento de defender la tesis, ¿no? Me gustaría saber cómo lo resuelve y cómo lo justifica. Y por otro lado, a don Mateo, también una solicitud. Primero, su libro me parece fascinante, yo no lo desconocía, que tuve la suerte de que me lo prestaron y ahora estoy tratando de comprarlo, pero no he podido por un método que no sea digital. Pero el trabajo lo que hace, hasta donde he logrado entender, es operativizar, ¿no? el concepto de dificultad y reconocer diferentes tipos y cómo se manifiestan en relación a la experiencia estética de jugar. Ahora, lo que no he llegado a discriminar o a ver es cómo esta misma experiencia estética tiene que ver o se ve limitada por la cantidad o la variedad de estas categorías que se presentan y también en su condensación, es decir, en el número, en la cantidad, en el volumen en que esta se presenta. Porque claro, una cosa es ver, estar, definirlas y otra es cómo se presentan en el juego y cómo no solamente van controlando el avance o el tiempo de progreso del jugador, sino que también cómo lo traba, ¿no? Termina determinando toda esta narrativa que está detrás y cómo incluso puede llegar a alejarlo. Un poco de pronto decir que lo ha visto como una posibilidad de exploración tanto en su trabajo como en otras aportaciones. Vale, gracias por la pregunta, por el interés. Es muy buena pregunta y sí que es como de directora de tesis. Bueno, yo hago trampa en mi tesis en ese sentido, pero sí que trabajo un poco lo que se venía hablando antes del canon, ¿no? Es inevitable que al final nos construyamos también un cierto canon implícito y al final hay algo... Es que creo que realmente hay una verdadera resistencia en el momento en el que... O sea, en la decisión de escoger aquello sobre lo que vas a hablar, ¿no? En la tesis, en el caso de, pues eso, los casos, ¿no? Los videojuegos y demás. Mi tesis está plagada de algo que hay algunas periodistas han llamado microindies o nanoindies, que bueno, es otra etiqueta más, ¿no? A mí me interesa mucho la producción soterrada, que también antes se ha mencionado un poco, de videojuegos que aparecen en game jams y que no tienen prácticamente ningún tipo de recorrido, ni siquiera llegan a Steam, páginas como Itch.io. Yo soy un verdadero loco minero de curar, ¿no? De todo este tipo de casos que van apareciendo en una contemporaneidad muy precaria. Te diría que hay un actualismo urgente, ¿no? en muchos de estos títulos. Antes Sikar hablaba del La La Land, ¿no? Me parece que había comentado algo, ¿no? Este videojuego, que yo en su momento también lo jugué, claro, se pone automáticamente en crisis en el momento en el que está en flash, en el momento en el que ya no hay la posibilidad ni siquiera de poder rescatarlo, ¿no? Hay algunos juegos que son centrales en mi tesis que creo que no se pueden jugar. Son centrales, les dedico varias páginas de análisis a algunos juegos que no han tenido vida más allá de la Game Jam en la que han surgido. Y les dedico varias páginas de análisis, como si se lo dedicara, no sé, ¿no? a un título, a lo que normalmente se dedica, a un título como más canónico, que han desaparecido. Por un lado, mi casuística es esta, y hay un compromiso, pues esto, lo que decimos, ¿no? Un poco pues, político y ético con ese tipo de producciones. Subproducciones, como quieras llamarlo, que realmente están en una precariedad constante, ¿no? Y luego contemporáneo en el sentido de que es tramposo, de que entiendo lo contemporáneo de una forma en la que busco lo contemporáneo. También dedico muy buena parte de mi tesis a pensar Alien Garden, un juego de 1982, puede ser, que para mí, que está considerado como un art game, bueno, esto a todo pasado, y realmente pues tiene todos los elementos de un videojuego contemporáneo, ¿no? Y es de los 80, entonces juego un poco con eso, en ese sentido. No sé si te he respondido, pero sí, soy de Luciano, por lo tanto la historicidad es una de mis fallas. Mi historicidad es geológica, o sea, la entiendo como capas, ¿no? Que están ahí superpuestas, pero me cuesta
marcarla en el sentido, no lo sé, más hegeliano, si quieres, o más dialéctico. ¿Vale? Muy bien. Marta, creo que tenías una pregunta. Uy, tenía que responder. Ay, disculpa. No sé si te voy a responder a lo que me has preguntado, pero me hablabas de... Primero, gracias por tus palabras. Si no encuentras el libro, me pasas tu correo electrónico y te lo puedo hacer llegar de algún modo. No tengo ningún problema. Hablabas de cómo intento plantear esta idea de la dificultad desde la experiencia estética y más o menos plantear unos límites y hasta dónde puedo llegar con el volumen, ¿no? No sé si te refieres de motivos, de elementos o de videojuegos en general. Si es a videojuegos, diré que el campo en el que he trabajado es amplísimo y es un poco pues, toda la experiencia que he tenido como jugador. Y en cuanto a diferentes elementos, sí, en el libro sí que lo planteo de forma más directa, pero en la tesis sí que he hecho una deconstrucción de muchísimos puntos que tener en cuenta a la hora de pensar no solamente la dificultad en el videojuego, sino el videojuego en general. Pero igualmente yo ni en ese aspecto, en esa herramienta de análisis, ni en la parte de los motivos he intentado hacer más que una aproximación a lo que un poco esotérica, nada demasiado establecido, taxonómico, para plantearlo de una forma cerrada, sino ha sido más como lanzar balones, ¿no? A ver qué es lo que puede tener un sentido. Y no sé ni siquiera si lo tiene. Parece ser que más o menos está calando un poco esta idea de la estética de la dificultad, al menos en diferentes frentes, como los Feel Bad Games, que no es un concepto que haya inventado yo, pero lo he introducido dentro de la idea de la dificultad como esta resistencia emocional o esta afección, ¿no? Cómo nos afecta el videojuego emocionalmente y cómo esto puede suponer un elemento extra de la dificultad a la hora de enfrentarnos a él, tomar una decisión en un videojuego en el que estamos muy implicados como jugador. Esto es un elemento de dificultad que en realidad es darle un botón o a otro a ver hacia dónde derivamos la historia que nos plantea. ¿Hasta dónde llegar? Yo en mi libro he puesto 30 motivos, por ejemplo. No sé si eso es el límite o no, pero claro, esto se podría ampliar hasta el infinito, pero tampoco creo que sea ese mi objetivo como investigador. Me dan un poco igual los límites, es solamente una perspectiva para enfrentarme a algo que yo desde un primer momento había visto como una entidad inamovible, que es los videojuegos difíciles son difíciles por esto en concreto. Y dije, a mí me parece que no, pero voy a intentar probar diferentes frentes, abrir diferentes vías para ver qué sale de todo esto, pero ya digo que no tengo yo una respuesta, ni tampoco es mi objetivo plantear ni respuestas ni modelos cerrados para poder analizar esto. No sé si he respondido a nada de lo que me has preguntado, pero es un poco lo que me has sugerido, lo que me has comentado. Muchas gracias, Mateo. Ahora sí, Marta, tenías una pregunta, ¿verdad? Sí, primer, moltíssimes gràcies a tots. Ha sigut un gustazo escoltar-vos parlar i, sobretot, gràcies, Ona, per aportar sempre aquesta perspectiva de gènere que tan necessària és dintre d'aquest món. I primer volia dir en referència a això que dèiem abans, que evidentment les cares públiques del món de l'streaming són aquestes figures que tant coneixem. No entraré a fer comentaris sobre el Xocas o sobre la reacció de la comunitat d'Illo Juan quan va tallar amb Mas i fa relativament poc. I et volia preguntar si heu notat que hi ha com una pèrdua d'il·lusió dintre de les dones per aquesta comunitat streaming, perquè al final a mi que això sigui la imatge pública doncs em fa desinteressar-me moltíssim en tot el que és l'streaming. I després una pregunta una mica tricky, que crec que totes sabem la resposta, però ja que estem aquí anem a pinxar fins al final. Si hi ha una relació entre identitat de gènere, entre minories, neurodivergències, etc., en relació a aquestes comunitats més sanes que hi ha dintre del món del gaming. Gràcies. Sobre el primer que deies, sí i no, perquè al final
Jo què sé, això és una cosa que quan penses, per exemple, en representació LGTBI al cine, no? Les persones LGTBI estem acostumadíssimes a veure pel·lis completament heterosexuals i trobar-hi els nostres foradets, per tant, no? Potser sí que desil·lusiona o potser sí que ens agradaria tenir com... o que aquestes cares més visibles fossin més diverses del món de l'streaming, però crec que precisament hi ha formes de relacionar-s'hi més punquis o més interessants o que poden ser la llavoreta per dir, vale, ja he estat aquí, no m'interessa i m'enduc al meu terreny. Desconec, això sí que ja no en tinc ni idea de quin tant % en termes de gènere o altres qüestions són les audiències de l'Ibai o del Xocas, això sí que no ho sé. No sé si ens sorprendria en el sentit que hi ha més dones de les que ens pensem o no, no ho sé, estaria bé comprovar-ho, no? Però vaja, jo en part vaig com reconnectar també amb els jocs gràcies al Rubius, que ara a priori penso, bueno, potser ara hi connectaria per una altra banda, no? Però bueno, no sé, a mi m'agradaria pensar que tot i que el panorama més visible no sigui el que ens agradi, no vol dir que això estigui desencoratjant a noies a jugar o a ser streamers, al contrari, no? Que pot ser un motor. I la segona pregunta et referies, o sigui que si aquestes comunitats més petites tenen a veure, o sigui que les lideren o estan formades per persones amb identitats... Sí, en general les que són més sanes, diguem. Crec que ho has comentat en un moment, no? Que hi ha alguna relació entre que siguin més sanes i després que hi hagi com una representació de minories a dins. Pel que nosaltres hem vist amb aquestes entrevistes que hem fet, que òbviament és una mostra petita i per tant tampoc puc generalitzar, però sí, totes les persones que feien referència a aquestes qüestions eren o bé que s'identificaven com a dones o formaven part del col·lectiu LGTBI, també teníem una persona neurodivergent, no? I posaven molt el focus en aquesta qüestió de fer comunitats sanes, és a dir, que era... I potser no tant per una qüestió molt polititzada, sinó per pura supervivència. És a dir, aquesta streamer que havia hagut de deixar el LOL potser no era tant per gust, sinó per necessitat, perquè és que si no era insostenible. I per tant, algunes sí que tenien com una vocació molt clara, com alguna de les cites que hi havia de no, jo la meva comunitat és així, faig aquest esforç perquè sigui un espai segur, i algunes era de dir que és insostenible. Si no marxo d'aquí, si no marxo del LOL o del que sigui, és que em moro. Per tant, potser no és tant una vocació molt... o inicialment no comença amb aquesta idea de fer un espai segur i protegit, sinó que és pura necessitat i després potser sí que s'acaba polititzant. Però clarament a la nostra mostra tampoc en teníem molts, de nois cis heteros, però els que teníem... Bé, potser sí que deien que intentaven que no hi haguessin comentaris molt haters al xat, però no parlaven d'aquestes qüestions, no era un tema tan important per ells i nosaltres tampoc els hi preguntàvem directament, però no emergia de forma natural. Per tant, jo crec que sí que hi ha claríssimament una correlació amb el tipus de jocs, amb parlar explícitament de misogínia, d'homofòbia, aquestes paraules, si no, no emergien. No sé si t'has respost. Sí? Molt bé, gràcies, Ona. Tenim temps per una última, ara sí que us demanaria concisió per les dues bandes. Quim? Hola. Vale, pues este solapamiento, cuando tú mostrabas aquellas capturas de pantalla donde había gente haciendo crítica por jugar a tal juego sin pasárselo con la máxima dificultad total, no? I totes les captures i tot el tema del teu treball, no? I em preguntava una mica entre la relació, no? Entre estètica de la dificultat i masculinitat tòxica, que és una cosa que tu no hi entraves directament, però creo que si hacemos una estadística de qué gente está haciendo esos comentarios, me sorprendería mucho ver un montón de mujeres negras neurodivergentes, ¿sabes? Diciendo que porque juegas así al Dark Souls, ¿no? Crec que hi ha una cosa de base que és fàcil, que està clar que s'associa a un model hegemònic i tòxic de la masculinitat, el tema de ser una persona competitiva, ser una persona, això, sobretot a ser molt competitiu i aquestes idees, no? Però em preguntava si més enllà d'això, tant tu que
has estudiat diferents models, no? de què significa la dificultat, com tu en la teva experiència, quan parlaves, per exemple, de que hi ha tipus de dificultats, no? És a dir, no és el mateix la dificultat en l'habilitat que la dificultat resolent puzzle. No sé, em preguntava una mica, és una pregunta molt abstracta i molt oberta, o sigui que si veieu més això que s'associa menys a la feminitat, el que és simplement enfrontar-se a resoldre qualsevol tipus de dificultat, o si creieu que los tiros pueden ir más porque el tipo de dificultades que se asocia a un género se valora más que el que se asocia al otro. ¿No? Una mica por ahí van los tiros. Bueno, òbviament, si xerram de toxicitat, podem anar directament a Christopher Apple té un llibre que es diu Toxic Meritocracy, que he utilitzat també per parlar precisament d'aquestes captures surten un poc d'aquesta idea, de com la dificultat entesa des del punt de vista més establert, és a dir, la dificultat en els reptes d'habilitat mecànica específicament estan, jo crec, no tinc dades, però per l'experiència que jo he tingut investigant, i segurament Nona també ho haurà vist, xerrant del LOL, per exemple, estaria un poc relacionat a això. Òbviament, hi ha una relació entre aquest tipus de dificultat i la masculinitat tòxica, i aquí sí que potser sí que haurien d'investigar, o se podria investigar, per exemple, altres formes de dificultat. Jo no sé, perquè no conec gaire l'univers streaming, com streamers més de l'aspecte narratiu del videojoc, que juguin a jocs més narratius, si està més associat a streamers que són dones, s'identifiquen com dones. No ho sé perquè no ho he investigat. Sí que és cert que, per exemple, el puzzle, com mínim, ara més recentment, sí que s'associa un poc més a jugadores que juguen més a puzzles, no? Això sí que hi ha unes certes dades, no les tenc aquí i tampoc ho he investigat gaire, però sí que pot haver aquest tipus de dificultat més cognitiu, més relacionat o més allunyat d'aquesta masculinitat tòxica, que això és obvi, no? Imagino que hi haurà comunitats un poc més sanes jugant a No Hit Run de Dark Souls, Elden Ring i tot això, però jo veig una tendència que tira més cap a l'altre. Però ja dic que jo no tenc aquest tipus de dades i és només una cosa que toca que passa un poc per damunt de la meva teoria, però com que no ho he investigat gaire, són suposicions que tinc. No sé, no què ha de dir. No, jo també faré suposicions, però de fet una cosa que m'agrada molt és com precisament ampliar el concepte de dificultat, perquè quan pensem dificultat és aquestes sessions intensives, extensives, de jocs molt determinats i deixa fora molts altres tipus, que és el que tu t'has dedicat a fer, d'identificar altres tipus de dificultats. Que sí, que la definició potser més clàssica d'aquesta dificultat va molt lligada a aquesta masculinitat, o aquesta idea del gamer, hardcore, etc. Però el que és interessant és que, per exemple, l'Ibai, el Rubius, el Chocas ja no tant, però són dolents jugant, no destaquen per ser molt bons o per... Sí que juguen moltes hores, però més des d'una cosa de passió que no de ser el millor jugador, i part del seu encant és que són dolents, i que són patosos i que no tenen cap problema en reconèixer-ho, per tant... També és interessant com molts d'aquests youtubers i streamers no s'han fet tan coneguts per ser speedrunners o per ser boníssims, alguns sí, sinó per ser dolents i per passar-s'ho bé mentre juguen. Per tant, també hi ha com aquestes contradiccions o escletxes que són interessants. I llavors també una altra cosa que crec que fan moltes jugadores, no només streamers, de dir, bueno, i què passa si no és difícil? O sigui, més enllà de què entenem per difícil o no, què passa si el joc no és difícil, no li treu cap... O què passa si faig servir un walkthrough o si faig servir un truco, com també dir, bueno, i què? Més enllà de que hi ha molts jocs que no es consideren difícils, que jo penso que també són molt difícils, molts potser no ho són tant i també està bé, com reivindicar o fer-se servir d'altres eines, com el de l'ascensor, doncs si has de fer servir una crossa per dir alguna cosa, què passa? No passa absolutament res. I això que dius m'ha agradat perquè seria una altra forma un poc de rompre el joc, és a dir, el no hit run, speed run són formes que
abunden en aquesta idea de la dificultat, no? I de la superació, etc. Però, en canvi, lo de jugar malament és una altra forma de jugar en el videojoc que seria un poc contrària tal vegada en això. No ho sé, però podria ser una forma, una línia interessant d'investigar. Y yo voy a también decir algo, porque de hecho mi tesis, toda la primera parte es pensar estos fenómenos, ¿no? del jugar herético, incluyo también cosas del speedrun. Y lo que más me interesa, yo creo que también tenemos que escuchar también desde la academia, ¿no? Decíamos, a todos estos, perdón, a todos, para acabar, ¿no? Para todos estos movimientos que estamos hablando, ¿no? El Gamergate, ¿no? Es también muy interesante ver todo lo que generó, sí, desde una periferia, pero hubo toda una reapropiación de muchos discursos por parte de autoras trans, ¿no? de toda una vanguardia queer, y de hecho, alguien que ha hablado de la cuestión de una vanguardia queer, tanto en la audiencia como desde el punto de vista de toda una comunidad de diseñadoras, es Bob Ruber, y me gusta mucho como Bob Ruber habla del speedrun como un fenómeno queer. Hace toda una reinterpretación del speedrunning, todo lo contrario. En lugar de verlo como el epítome de una cierta masculinidad conquistadora, ¿no? de yo tal, llega a una conclusión que es que el speedrun es evidentemente un extrañamiento enloquecido, de que lo único que vemos es la partida gloriosa. Detrás de cada partida gloriosa hay un martirio absurdo, una especie de goce puro, ¿no? Por no solamente fracasar, tantear los juegos de maneras completamente marcianas. Y ahí yo en la tesis directamente digo que en realidad no hay speedrun, porque todo speedrun esconde un slow run total. O sea que detrás de todo speedrunning hay prácticas extremadamente lentas de análisis a frame de movimientos del juego con herramientas asistidas. Hay una lentitud absoluta, lo cual es paradójico, ¿no? Y me gusta mucho esta idea de que se pueden reapropiar todo este tipo de prácticas desde el otro lado también, creo. ¿Puedo añadir algo para cerrar? Un muy breve comentario. No, pues, porque me ha hecho pensar lo que has dicho, ¿no? Que simplemente que alguien comentaba, no sé si era un desarrollador del juego o un jugador, me parece que era sobre el último el Elden Ring, el Sword, pero no me acuerdo de qué estilo juego esto, que ponía un poco en cuestión esto ahora que lo has dicho, que lo que le estaba diciendo es que se habla mucho de si te lo pasas, si no te lo pasas de tal manera, no lo estás jugando como los desarrolladores lo han diseñado. Y precisamente estaba diciendo, bueno, un no-hit run no es como los diseñadores lo hemos diseñado. El juego está hecho para que te puedan pegar 3 o 4 veces antes de que te mueres. Y después el juego tiene un montón de cosas como que te puedes escapar de los enemigos, que te puedes montar un arma mejor y volver después, y toda esta gente que juega de esta manera se está saltando eso. Con lo que esta persona que viene a decir es, sois vosotros los que no estáis jugando como los diseñadores lo hemos diseñado, porque hemos dado un montón de herramientas y mecánicas que no queréis aprovechar porque eso es de, vamos, entre comillas, blandos o lo que sea, ¿no? Muy bien. ¿Algún comentario así para cerrar sobre este tema? Muy bien. ¿No? Vale, pues voy a hacer 2 anuncios brevemente, ¿vale? Antes de que os marxéis, abans de que marxeu. Un és que crec que ja han entrat per aquí, el saludem a les 3, això no ha acabat, com sabeu, a les 15:30 hem de tornar aquí perquè tenim uns convidats, una convidada molt especials, crec que ja estan per aquí, Jordi de Paco, Marina González, hola, de Construct Team, ens parlaran sobre la seva trajectòria, així que ens veiem després. I també un comentari populista per a terminar, abans de demanar l'aplaudiment als ponents, us heu portat també com a públic, us convidem a dinar a tots aquí al costat. I moltes gràcies als 3.